volvamos al presente. ¿Por qué? Ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios internacionales. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a nuestra audiencia. ¿Cómo que es el proverbio? Tú dispárale con una pistola al pasado y lo más probable es que el futuro te dispare con un cañón. Quédese con ese pensamiento porque le va a perseguir durante todo el próximo año. Oiga, primero, siempre lo primero es lo primero. Feliz año nuevo para toda nuestra audiencia. Nosotros no vamos a estar aquí el lunes. No. O sea, no vamos a transmitir, pero sí estaremos aquí la señal de Next. Estaremos el 2 dando una cobertura a todo lo que ocurra y lo que haya ocurrido y el análisis en perspectiva y las noticias inmediatas que se van a dar a partir del día 2, lo estaremos transmitiendo para ustedes. De manera que le deseamos un feliz año nuevo. En primer lugar, a todo el colectivo de Next y a nombre de ellos, a todo el país, estos hombres y mujeres que a diario se sacrifican para que usted esté informado y tenga una opción y forme usted su opinión. Oiga, en el plano internacional quiero destacar en este momento, seguirá siendo uno de los temas para el año 18, el terrorismo. Un atentado cerca del Cairo, hace un par de horas, en donde una persona disparó contra una iglesia. Se supone que hay 3 policías muertos y otros muertos más. El diario Al Aran del Cairo pone la foto del asesino. Hay otra versión que pone, eran 2 atacantes y el otro se escapó. De manera que el terrorismo, atacando en Egipto como todo el año ha atacado en el mundo, particularmente en Europa, en Asia, en los propios Estados Unidos, el terrorismo sigue. Y no hay terrorismo bueno. El terrorismo es malo, venga de donde venga. Porque no es solamente el terrorista ISIS, sino aquellos estados que, usando la lucha antiterrorista, se vuelven terroristas. Como por ejemplo la destrucción de Libia, que hoy Libia es una nación desastrosamente enredada, en donde están pasando masacres enormes. Lo que está haciendo Arabia Saudita con Yemen es una cosa que a nosotros no nos impresiona, pero está creando muchos problemas. Le quiero traer algo curioso. Y nada más que termina, ¿viene de dónde? Del presidente de los Estados Unidos. Un hombre que ha acusado a todo el mundo de los medios de fake news y que hechos que son mentiras. Fíjense lo que el presidente de los Estados Unidos dice ayer, jugando golf ahí en la Florida, en su tercer día de jugar golf. El presidente de los Estados Unidos lleva 1/3 de su tiempo jugando golf, fuera de la presidencia, en sus propiedades, entre otras cosas jugando golf. Bueno, ayer estaba jugando golf el presidente, en ese largo descanso que tiene, y hace el siguiente comentario. Voy a parafrasearlo. Que por qué no usábamos un poco del calor donde él estaba, o del calor del calentamiento global, para llevarle un poco de tranquilidad al este de su país, que estaba muy frío. No, frío. Mire usted, qué clase de comentario. Y le explico por qué. Hace unos meses, un senador de los Estados Unidos se aparece en el Senado de los Estados Unidos, hace un año, con una bola de nieve en sus manos, que la había tomado de afuera de Washington, del Capitolio, y dice a sus colegas, está frío afuera y mi mano está muy fría, sosteniendo, ¿dónde está el calentamiento global? ¿Y qué significa esto que ha escrito el presidente de los Estados Unidos? Es que él es especialista en decirle fake news a los demás, que él está totalmente equivocado, porque no comprende la diferencia entre lo que es el weather o el tiempo y el clima o el climate. El tiempo es una situación de la atmósfera en corto plazo y el clima es el comportamiento de la atmósfera en el largo plazo. Señor presidente de los Estados Unidos, su Departamento de Meteorología Federal ha demostrado que durante el año 15 y 16 la temperatura promedio de los Estados Unidos durante los primeros 10 meses de esos años subió. Sus científicos de las grandes universidades de su país y los científicos generales del mundo tienen suficientes evidencias para demostrar el calentamiento global. Este simplismo y esta mentira es la que ha llevado al presidente a retirar a los Estados Unidos del Pacto de París, de la Convención de París, ¿no? Y es lo que ha llevado a él a tomar desregulaciones tan drásticas, ¿no? ¿Sí? Que ponen en manos de las transnacionales más poder. Fíjese lo que está pasando en la bolsa de valores. Usted no ha visto este incremento gigantesco del Dow Jones.
¿Sabe lo que está ocurriendo? Una concentración del poder, se está eliminando la competencia. Porque las desregulaciones que el presidente de los Estados Unidos, Trump, ha tomado, ha permitido que el gran capital se haga con todo. Se coma, es el tiburón comiéndose la sardina de ellos mismos. Y se ha concentrado la riqueza más que nunca. Y dentro de unos meses tendremos un poder financiero internacional altamente centralizado, es decir, una dictadura financiera lo que vamos a tener. Este es el señor Trump, este es su legado y está cumpliéndolo para los que tengan alguna duda de lo que está pasando. Y otra cosa que le quiero contar del mundo. Usted se ha fijado que hay una tendencia en el gobierno del presidente Trump a acelerar, ¿cómo se llama? Restricciones a los demás países, poner cada vez más castigos a Corea del Norte, poner a Rusia. Bueno, mire lo que está pasando en Inglaterra. En Inglaterra hay un problema de falta de gas licuado por unas fallas que hay en algunas de las plantas de producción. ¿Y quién ha tenido que salir al rescate de Inglaterra? Rusia. Y desde la planta de Tamil, situada en el norte de África, de Rusia, se está enviando a través de transportes especializados en transporte de gas, centenares de miles de toneladas de gas hacia Rusia, Inglaterra. Pero esta compañía es una de las compañías que ha sido listada por el gobierno de los Estados Unidos con restricciones para hacer comercio. Inglaterra se ha pasado por donde puede esa decisión de los Estados Unidos y necesita el gas. Es decir, las sanciones económicas no resuelven los problemas políticos ni financieros ni diplomáticos del mundo. Hay un país en nuestra América que puede decir eso, Cuba. Cuba lleva 56 años de bloqueo. ¿Y qué ha pasado? Nada, ahí está el régimen. Se murieron ya. Y se murió el arquitecto del régimen. El próximo, Raúl, dejará el poder en abril. Iba a ser en febrero, pero ya lo trasladó para abril. Y no ha pasado nada. Las sanciones, lo único que hacen en todo caso, es hacerle la vida más difícil a los más pobres de esos países. Pero no resuelven el problema político ni diplomático. Bueno, entonces, por eso es que Alemania se puso estas sanciones. Hoy, el señor Trump insiste y acusó a China Popular de estar mandándole combustible a Corea del Norte y expresó su gran preocupación, porque él quiere tener a China ahora como su enemigo. Y ciertamente China Popular es un país importante en el comercio, y eso lo explicaba ayer. Pero no entiende lo que pasa en Corea del Norte. ¿Quiénes son los principales a que Corea del Norte le está vendiendo cosas? Los traficantes de armas. ¿Quiénes son los principales traficantes de armas del mundo? El mundo capitalista y los bancos. ¿Quién les da financiamiento? Bueno, toda esta arma que sale de Corea del Norte hacia países de África, hacia países de Mediano Oriente, son pagadas por capitalistas norteamericanos o de sus aliados para que se maten entre hermanos. ¿De dónde vienen esas armas? De alto nivel tecnológico. De Corea del Norte. ¿Quién le garantiza a Corea del Norte? Bueno, estas mismas estructuras, porque ellos sí pagan en especies. Entonces, es posible en el vasto territorio que tiene la República Popular China y que tiene Rusia, que hayan traficantes del mismo país que estén haciendo esta. Entonces, por eso que el mundo le está reclamando a los Estados Unidos una salida diplomática para resolver el problema de la crisis de Corea. Porque lo que está envuelto es toda una serie de continentes y toda una serie de países cuya esencia está en también luchar contra el terrorismo internacional y contra el crimen organizado. Vaya a ver usted la cantidad, Fernando, de bancos que sirven allá en Europa y en Asia, que están sirviendo de base para estas transacciones clandestinas y todas estas guerras clandestinas que se están haciendo. ¿De dónde vienen las armas? De los mismos lugares. Fíjese lo que pasa en los Estados Unidos. El candidato Ray Moore, que se perdió las elecciones en Alabama, ¿se acuerda? Aquel, ¿cómo se llama? Racista. Xenófobo, él, ultraconservador. Quería impedir que Dow Jones llegara al Senado. Bueno, ya ayer lo proclamaron y se acabó la pelea del señor Moore. Una derrota al fascismo norteamericano, a una facción de la ultraderecha norteamericana.
se dio en Alabama, un país, un estado de los Estados Unidos que vivió en carne propia y vive en carne propia lo que es la discriminación, que todavía existe en los Estados Unidos. Ustedes vieron un documental que presentó Fernando aquí con Katy sobre lo que se llama el lawfare, esta utilización de la justicia como arma política. Fíjese que en la mayoría de los estados donde se ha usado esto, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Panamá, Venezuela. La situación política de esos países se ha venido deteriorando a tal nivel que ha puesto en entredicho la estructura político-institucional. Y de eso usted va a escuchar mucho en el 18. Preste la atención, porque son investigaciones que se están haciendo para ver el comportamiento global, porque esta es una teoría global, es la teoría de la satanización. Primero usted lo satanizan, para después presentarle acusaciones falsas o semiverdades influenciadas entre organismos de inteligencia y medios de comunicación que se prestan para esto, las ponen en las redes, de vuelta la compran en los periódicos, las oficializan como verdad y entonces institucionalizan un proceso judicial. Eso está pasando en el mundo. Y en los Estados Unidos también está planteada esta guerra. Esto es un nuevo esquema de desarrollo y esto va a estar en el debate en los próximos meses. Pero además debe usted tener en consideración, y termino en mi comentario internacional, la concentración de las riquezas en el mundo se está acelerando, pero las necesidades de intercambio también se está acelerando. La inestabilidad política está dando el parto de una nueva distribución de las responsabilidades globales. A nosotros, en Panamá, nos han asignado una responsabilidad. Entonces tenemos que entenderla. Y quiero, por ejemplo, fíjense cosas que pasan en el mundo. Por ahí estaban tuiteando que ya Panamá había tomado la decisión de poner su embajada de Israel en Jerusalén. Eso no es cierto. Y espero que no sea cierto en ningún momento. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que esperar que Israel y Palestina resuelvan en forma armónica y negociada su diferéndum para que nosotros seamos parte de la lucha por la paz y no tomemos parte en la lucha por la guerra. O sea, lo que se está diciendo no es cierto. La Cancillería panameña no ha tomado ninguna decisión con respecto a eso y no piensa tomarla según la información que dispongo. De manera que estas cosas, prestémosle mucha atención, porque si lo que está ocurriendo en el mundo lleva ese frenesí de algo nosotros nos podemos sentir con certeza, es que la velocidad de los acontecimientos no nos da tiempo para estar desocupados, porque todos los días se produce la noticia por borbotones y es difícil entender lo que está ocurriendo y por eso nosotros tratamos de llevarle a usted un análisis de la perspectiva de lo que está ocurriendo. A la vuelta, veamos lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo y lo que en perspectiva puede ocurrir en Panamá en el 2018. Comentarios nacionales. Ingeniero. Con respecto a la ratificación de las magistradas a la Corte Suprema de Justicia, tenemos la información de que esa ratificación se va a dar el próximo año, o sea, se va a dar entre las próximas 2 o 3 semanas del año 2018. Hay una reunión de la Comisión de Credenciales en la mañana, se atenderán algunas de las presentaciones y hasta allí se suspenderán, esa es la información que disponemos con bastante precisión, y continuarán el martes o miércoles después de Año Nuevo. Y el presidente de la Corte Suprema de Justicia ayer hizo una intervención significativa en el sentido de que, de acuerdo a lo que cómo opera la Corte Suprema de Justicia, la elección del presidente de la Corte solo se dará cuando se nombren a los 2 nuevos magistrados, no antes. Y que ya hay precedentes. Usted recuerda cuando se eligió los reemplazos del magistrado Eligio Salas y la magistrada Dixon. No. Auremérita Guerra. No. Mirza Franceschi de Aguilera. Mirza Franceschi.
que la reemplazaron el magistrado Winston Espadafora y el magistrado, ¿cómo se llama? Cigarruista, que eso ocurrió como el 10 de enero. 9 de enero. Por ahí, exactamente, y se dio la votación. O sea que ya hay un precedente, y creo que eso va a ser así. Ya no dejemos ese tema para seguirlo en debate durante las próximas semanas. Pero fíjese, es importante que usted pueda pensar cómo va a ser el 2018, pero piénselo por usted, porque hay mucha gente en las redes inventando cosas. Para ello yo quisiera que usted tuviera en la mente el calendario electoral, para que usted vea cómo las cosas van a ir evolucionando en función de estas fechas claves. Fíjese, el Tribunal Electoral deberá tener listo el padrón electoral de los partidos políticos, o sea, de los que pueden votar en las primarias, para el 30 de abril del 18. Y el Tribunal Electoral, el 5 de mayo del 2018, emitirá una resolución en la que llama al proceso electoral. De acuerdo a la ley, lo tiene que hacer un año antes del proceso electoral, que será el 5 de mayo del 19. 15 días más tarde, es decir, el 20 de mayo, el Tribunal Electoral emitirá una resolución abriendo el proceso de primarias. Ese proceso de primarias será entre agosto 5, 10, agosto, septiembre, octubre y noviembre 10, en la que los partidos, todos los partidos que aspiren a tener candidatos presidenciales deberán hacer primarias obligatorias para presidentes, y queda a discreción de los partidos primarias para el resto de los puestos. Hay algunos partidos como el PRD que ha decidido hacer primaria para todos los puestos, pero eso es optativo del partido, de acuerdo a su regulación o a sus estatutos, que es ley para ese partido. Los candidatos independientes a presidente o a los puestos de elección popular tendrán hasta el 31 de diciembre del 18 para recoger firmas. Y al 31 de diciembre todos los partidos deberán haber completado el proceso y realizado las alianzas correspondientes para pasar a todo el proceso legal. Y el proceso electoral se abrirá el 1 de marzo oficialmente con respecto al proceso electoral. Será del 1 de marzo al 5 de mayo. Un proceso electoral corto. Hay toda una serie de regulaciones con respecto a la propaganda en términos de las primarias y en términos del proceso electoral. Hay una nueva regulación del Tribunal Electoral que explica qué se puede hacer en ese tiempo muerto entre que usted sea seleccionado como candidato o candidata a presidente de un partido o a legislador o a alcaldesa o alcalde en el periodo antes de apertura oficial de las elecciones, que usted puede tener propaganda. Hay todo un proceso que usted debe seguir y que nosotros le estaremos dando a su conocimiento. Este es el calendario. Fíjese que estamos a la puerta, pero aparte de este calendario, el mes de enero nos ofrece ya inmediatamente el arranque del proceso electoral. El 21 de enero específicamente, el Partido Cambio Democrático tendrá elecciones de convencionales para escoger su nueva dirección. Y aquí se plantea la primera prueba política de importancia en un partido con opciones presidenciales, entre otras. Que es que quién ganará ese proceso electoral. Hay dos fuerzas en contienda. No es nuestro trabajo hoy hacer esa discusión. Lo que quiero señalarles es que el 21, quien gane las elecciones inmediatamente tiene un reto. ¿Cómo resolver el problema de la unidad? Si es que se puede resolver. Porque la unidad, acuérdense que es una categoría dialéctica. Se da sobre determinadas circunstancias y en un tiempo determinado. Si la circunstancia no se da, la unidad no se produce. La unidad no es automática. O sea, no se da unidad porque yo quiero. La unidad es circunstancial. Depende de cómo hayan salido de esto. Y ahí viene la primera prueba de las opciones que tendrá Cambio Democrático. Y la capacidad que esta nueva directiva tenga para nuclear su partido y hacerle una fuerza electoral importante y competitiva. Vamos a hacerle. Ya es una fuerza electoral importante, hacerla competitiva para el proceso que viene.
Ahí no se ha resuelto nada, ahí comenzamos. Unas semanas más tarde, el Partido Revolucionario Democrático tendrá su congreso para ratificar el proceso electoral interno, las decisiones que se tomaron a nivel de las modificaciones que tiene que hacer a nivel de los estatutos ese partido. Aquí no habrá elecciones para juntas directivas que ya fueron realizadas. El Partido Popular tiene planeada en enero la elección de su directiva. De manera que arranca enero con un escenario político y arranca enero con un escenario judicial y un escenario todavía para la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El día 2 de enero el presidente de la República deberá comparecer ante la Asamblea Nacional. Nosotros le vamos a dar cobertura a todos los eventos que ocurran allí. Y entonces viene ahora los siguientes elementos que usted debe tomar en consideración. Hay 4 partidos que con una máxima probabilidad tendrán candidatos presidenciales. El Frente Amplio tendrá el candidato presidencial. Que ya ayer dijo Genaro López aquí que lo más probable es que no sea él. Pero tendrá candidato presidencial. Cambio Democrático tendrá candidato presidencial. Estoy hablando de una alta probabilidad. Cuando digo esto, no quiere decir que no se pueda dar otra cosa, sino que hay una alta probabilidad que ello ocurra. El Partido Revolucionario tendrá un candidato. El Partido Panameñista tendrá un candidato presidencial, aparte de la propuesta general global. Y habrá por lo menos 2 o 3 candidatos independientes, hasta un máximo de 3. Hasta un máximo de 3. Probablemente algún otro partido como Alianza de Muñoz podrá lanzarse. Creo que los demás partidos irán en alianza con los demás partidos grandes o con algún independiente. No hay ninguna restricción a que un independiente obtenga el apoyo de un partido político. No hay ninguna restricción. De hecho, en el proceso de recolección de firmas, los independientes pueden estar, alguien del PRD o del Cambio Democrático o del partido puede darle la firma a un independiente. Eso no quiere decir que va a votar con él. Es una restricción que sí tenía la legislación pasada. Con esto se aseguraron los partidos grandes de que por lo menos habrán 3 candidatos. ¿Qué significa que haya 7 u 8 candidatos presidenciales? Que esta será una elección altamente competitiva y que probablemente que ningún candidato logre una mayoría, sino que la discusión va a ser por 1/3 del voto. Sí. En las elecciones del 94, el presidente Pérez Valladares ganó las elecciones con el 33%. Y había 8 candidatos. Y habían 8 candidatos. Ningún partido de estos 4 tiene una base electoral firme superior al 25%. Ninguno. El PRD antes tenía 30%. Ya no lo tiene. La base electoral de los partidos está entre 20 y 23 y 22% probablemente. Entonces aquí va a depender mucho ahora del candidato. Porque ante la situación que hay general en el país, la principal cualidad que va a tener el candidato, a la que la juventud particularmente y la gente de mayor edad le va a dar, es a la credibilidad del candidato y después a su experiencia. Pero ya no será el problema del programa. ¿Por qué? Nos han prometido tantas cosas. Sí, las cartitas al niño Dios ya no importa. Es más, desde Endara, usted recuerda cuando Endara corrió para la presidencia, que sacó 500.000 votos aproximadamente. Él no tenía programa de gobierno. Y además él lo decía, ¿para qué? Y la gente votó más por él que por el Partido Panameñista porque le creía más Endara. Ahora, el deterioro de la credibilidad de la dirigencia política ha ido en incremento. Lo que significa que la credibilidad será un factor importante para aquel hombre o mujer que aspire. Pero hay una cosa todavía más importante. Frente a las incertidumbres que están abiertas, fíjese la incertidumbre que vive este país. Nosotros tenemos una economía que ha resistido, que está creciendo. No es una, tiene menos crecimiento, es cierto, pero va a terminar con 5.6% este año de crecimiento neto. Una baja inflación, grado de inversión. Tenemos un endeudamiento manejable, todavía del 40% del Producto Interno Bruto. Para que usted tenga una idea, en España el endeudamiento y el PIB son iguales. O sea, España se endeuda tanto como riqueza produce. Bélgica son 120%. Para que usted tenga una idea, Japón, 120%. Nosotros tenemos 40% de endeudamiento versus el PIB. Y el PIB neto, o sea, el crecimiento neto de nosotros es 5.6%. Y tenemos una diversidad de factores
de sectores que mueven la economía. Nosotros a lo largo de los últimos quinquenios hemos producido una economía que ya no depende nada más del canal, sino depende de otros factores y entrará próximamente la producción de bienes. La economía será un tema en función de qué cosa, del empleo, del salario y de la solución al principal problema de la economía nuestra, que es la desigualdad. Exacto. ¿Usted ve a los políticos hablando de esto? Entonces, todo proceso electoral será sobre el futuro. Usted ve a casi todos los políticos estancados en un solo debate, la corrupción. La corrupción, que es un tema que afecta a la estructura del país, pero que no resuelve absolutamente nada si usted no tiene un hombre o una mujer con una visión de estadista para abordar qué cosa. La principal reforma social que requiere el país, que es la educación y la reforma constitucional, que nos dote de una nueva carta de navegación política y nos permita a los panameños y panameñas que nuestros hijos o nuestros nietos se puedan educar para hacerle frente al problema de la corrupción. Pero además de eso, nosotros vamos a tener enero todavía en este proceso de lucha entre el sistema judicial, entrelazado ahora entre la lucha política. Porque esperamos nosotros algunas revelaciones nuevas en el sistema judicial que van a tener impacto en la vida nacional. De manera que es muy difícil predecir desde ahora quién es el candidato. Una de las características de este momento es que los candidatos de la oposición no tienen una figura que le diga, hey, esta es la persona, este es el hombre, esta es la mujer. No existe. Y en los que existen con cierto nivel de ventaja generan más dudas que posibilidades, porque están hablando de lo mismo. Las elecciones son sobre el futuro. Uno de los grandes problemas de la administración Varela es que ha pasado más tiempo, le quedan aproximadamente unos 540 días a partir del 1 de enero. ¿Y útiles? 540 días. Yo no sé si a veces los días de fiesta producen más que los días de trabajo. Y fíjese, ¿para qué? Para ver qué hacen. Pero es una parte importante de su tiempo la utilizaron en una lucha llamada anticorrupción, cuyo efecto neto ha sido la caída de la gestión de gobierno. Nosotros le vamos a tener informado de todo lo que pase a lo largo de esta semana con respecto al 2018. Usted esté atento que muchos eventos judiciales se van a dar, muchos eventos políticos se van a dar, y vamos a ver que de nuevo, dice el presidente, que no sea un día de logro, y sea un día de orientación al país. Exactamente. Toman la frase, y ojalá tomen la frase de Juan Carlos Tapia de ayer: amarre sus perros para que tengamos toda la paz que tanto anhelamos.